Buenos días. Soy la maestra María Goretti García Joín, supervisora de la Zona 2 de Educación Especial en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este trayecto que llevamos de inducción a los docentes que ingresaron a la zona y que van a desempeñar sus funciones en el área de comunicación. La intención es irlos acompañando con asesorías, pero también dejarles un material que puedan tener de consulta permanente. Y hicimos un primer video en donde abordamos los conceptos básicos del área de comunicación, los instrumentos de evaluación en un segundo video, y ahorita vamos a hablar un poco de la metodología de trabajo que como sugerencia les puedo brindar en la atención de los alumnos con trastornos del lenguaje. Específicamente vamos a estarnos refiriendo a la disfasia, porque considero que es de las condiciones de prioridad que tenemos en las escuelas comúnmente y que, bueno, son un poquito más complejas que los típicos trastornos como dislalia, de articulación o corrección articulatoria, ¿no? Que esos que encuentran mucha bibliografía y muchos videos en YouTube que les pueden ir dando recomendaciones para lograr punto y modo de articulación y hacer correcciones fonológicas en nuestros alumnos. En este caso vamos a referirnos más a las disfasias porque considero que es donde más limitaciones tenemos al momento de intervenir y también, bueno, es una de las condiciones más complejas, junto con los trastornos de espectro autista y la discapacidad auditiva. Yo creo que esos son, si son diagnósticos que nos recaen en el área de comunicación, la intervención más fuerte y que, bueno, son un poquito más complicado de su manejo. Saben que tenemos la disponibilidad al 100% para darles el acompañamiento de los casos específicos que tengan en sus aulas. Tanto los directores de la USAER, una servidora y bueno, los especialistas que ya tienen un poquito más de experiencia, pues yo igual creo que pueden por ahí contribuir con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla para iniciar ya con las diapositivas que tengo aquí preparadas y le vayamos dando ya entrada a toda la información que tenemos, que es un poquito amplia, pero bueno, espero poder que sea de utilidad para ustedes, ¿no? Veamos. El documento base en el que estoy trabajando es La terapéutica del lenguaje de la maestra María Paz Berruecos. Es un libro que les anexo la bibliografía al final, está muy accesible para comprarlo en cualquiera de las librerías en línea, en Mercado Libre, en Amazon. Ustedes pueden, hay muchas librerías que lo ofertan, están alrededor de 300 pesos y es un libro bastante completo que ya tiene sus años. Si ustedes tienen un libro o una recomendación para que enriquecer esta bibliografía, les agradeceré que me la dejen en los comentarios de la página de YouTube y ahí podamos nosotros ir también retomando otros textos, ¿no? En esta oportunidad yo quiero referirme a este libro porque me ha sido muy útil y en la práctica he podido constatar los logros que se tienen en el seguimiento de la metodología. María Paz Marruecos en el primer capítulo de su libro nos habla sobre los requerimientos básicos para la intervención antes de que el maestro de comunicación inicie un trabajo en el área del lenguaje. Necesita que el alumno cuente con estas habilidades: atención conjunta, permanencia en las tareas, imitación, desarrollo perceptivo visual y auditivo, psicomotricidad, control de respiración y de deglución. Si no tiene estas habilidades,
no podríamos entrar de lleno en la intervención terapéutica en el terreno logopédico. Entonces, bueno, es aquí la importancia. En el preescolar, los alumnos que ya cuentan con 3 años de edad, por lo regular deben de tener ya desarrolladas estas habilidades de percepción visual y auditiva, de psicomotricidad, de deglución y todo esto, ¿no? Sin embargo, tenemos alumnos que precisamente para eso estamos existiendo en las escuelas, que tienen un retraso en el desarrollo, y por ello tenemos que tener en claro que al inicio debemos de ir dando una exploración muy minuciosa de todas estas habilidades para ir haciendo una detección de las condiciones de prioridad de manera temprana, ¿no? De manera inmediata. Tengamos diagnósticos y tengamos intervenciones oportunas. Bien. Además, la maestra María Paz Berruecos nos habla de varios cuadernos. Yo aquí estoy retomando 3 cuadernos. El primero, que le llama cuaderno de fonemas, un cuaderno de campo semántico y un cuaderno de expresiones. Por ahí tiene un cuaderno de palabras y enunciados, pero yo me voy a concentrar a referirme a estos 3 cuadernos que son una guía muy importante para el trabajo sistematizado y metodológico con niños de condiciones prioritarias, ¿no? Además de eso, también nos habla de que es necesario que vayamos teniendo una metodología para hacer la corrección del lenguaje de nuestro alumno durante la rutina y durante actividades cotidianas. Es importante tener en cuenta que esta corrección tiene que irse dando de manera natural, tiene que irse dando amablemente, sin tener que entrar en el regaño o la censura de la producción de nuestro alumno. Y tiene que irse dando también de acuerdo al nivel de complejidad en el que él está capaz de acceder. No puedo exigirle que corrija algo que aún no es el momento de aparición, por su proceso, no por su edad y no por lo esperado por los padres, sino por el proceso que el niño va llevando y que debemos de respetar. El lenguaje, aquí les puse un asterisco, dice, se aprende en un acto social. Todos de manera natural aprendemos sin ir a una clase y sin tener un cuaderno con el vocabulario que vamos a repasar ni con los enunciados. Todos aprendemos escuchando a nuestros papás en un contexto que le da funcionalidad a lo que estamos diciendo, con una intención comunicativa, con una serie de elementos que propician que el niño vaya asimilando los conceptos, la organización sintáctica, y todo esto se da en un periodo no sé, de los primeros 6 años de vida. Y también eso es bien importante tener en cuenta. El periodo crítico del desarrollo del lenguaje es durante estos primeros 6 años de vida. Por eso es muy importante la intervención que ustedes hacen oportuna desde que el niño está ingresando al preescolar. Bien, vamos a seguir con esta siguiente diapositiva que dice requerimientos básicos. Vamos a ir hablando de ellos. Primero que nada, la puerta de toda terapia del lenguaje o toda intervención del área de comunicación es la respiración. La respiración profunda nos permite obtener los beneficios de la oxigenación adecuada de nuestro cuerpo. Cuando nosotros inhalamos mucho aire, por lo regular tenemos un vicio y
yo creo que se da desde que somos chiquitos. En las escuelas siempre nos dicen, a ver, respiren profundo y nos alzan los brazos, pero siempre metemos el abdomen. Así siempre lo modelan los maestros de educación física o los maestros de preescolar. Yo lo he observado mucho que hacen ese ejercicio de respiración. Inhalan, pero meten el abdomen y exhalan y relajan, ¿no? Sin embargo, para los fines que nosotros queremos lograr, es importante que enseñemos una respiración diafragmática, que quiere decir que nuestro abdomen se expanda para que le permita a los pulmones ensancharse a su máxima capacidad y entonces se contenga el aire suficiente tiempo para que el oxígeno llegue a la sangre y sea pues, pues difundido, ¿no? Por todo nuestro organismo. Y que la exhalación sea lenta para garantizar precisamente que se dé ese proceso de oxigenación de la manera más adecuada. Nuestros pulmones todo el día están siendo ejercitados a su mínima capacidad, ¿no? Lo necesario que requerimos para hablar y vivir, respiramos así un poquito y exhalamos un poquito y luego así, pero nunca hacemos este ejercicio pulmonar, ¿no? De tener esa oxigenación completa en su máxima capacidad. Es parte de la higiene y de la salud de nuestro cuerpo. Hacer 10 respiraciones profundas durante el día es muy recomendable. Yo quiero recordar a mi querida maestra de lenguaje, la maestra Emma Balán, que me dio clases en la normal y que ella nos hablaba mucho de este tema y como en todas sus clases habían anécdotas y ejemplos con lo que ella nos enseñaba todos los temas. Y bueno, tan bueno ha sido que han pasado ya 20 años y yo todavía recuerdo sus lecciones. Y recuerdo que en esta lección nos compartió una anécdota, nos dio un comentario y nos dijo, ustedes seguramente han pasado que están y como que suspiran, ¿no? Y eso no lo hacen pensando. Y te dicen, ay, estás enamorada, ¿no? Porque suspiraste. Ay, ¿no? Hace uno solito. El cuerpo activa esa respiración profunda, ¿no? Esa necesidad de, de exhalar con fuerza y de inhalar, ¿no? Con mayor capacidad. Y ella nos explicaba que ese ejercicio, esa reacción refleja, se activaba en el momento en que nuestro cerebro reconocía una necesidad de oxigenación mayor, ya sea que por el estrés o por tensión muscular, ¿no? El cerebro, después de una práctica constante de respiración profunda, reconoce ese patrón motor que alivia la tensión y entonces asocia el alivio de la tensión con este mecanismo de reflejo, ¿no? De la respiración profunda. Y yo cuando la escuchaba decía, ay, pues a mí eso casi nunca me pasa y de aquí que se me pueda activar como un reflejo, pues lo veía yo muy remoto. Pero pues ya en la práctica, en el terreno de ser docente de comunicación, pues retomar este ejercicio todos los días, varias veces en el día, porque bueno, también trabajaba yo en la tarde y cada paciente requería también su ejercicio de respiración que hacía yo junto con ellos. Llegó el momento en que notaba que mi respiración profunda se activaba de manera refleja. Y bueno, pues es algo que me hace recordar mucho a mi maestra que tanto quise. Les voy a compartir, si pueden hacer conmigo unas respiraciones profundas para que nosotros vayamos haciendo esta
No sé si se puede ver así un poquito más, ¿no? A ver, aquí. Inhalo. Expando mi abdomen, contengo el aire lo más que yo pueda y voy exhalando muy despacio. Inhalo. Y exhalo. ¿Llegamos a los 10 segundos o nos quedamos a la mitad? Bueno, poco a poco vamos a ir conteniendo, ¿no? Inhalando en 10 igual y exhalando en 10 y reteniendo en 10. Eso sería lo ideal, pero pues tampoco se trata de que nos esforcemos demasiado. Se trata de que disfrutemos el ejercicio y que nos vayamos acostumbrando a tener este ejercicio de respiración diariamente. ¿Cuándo se recomienda en clase? De manera grupal, pueden hacerlo al iniciar sus actividades, en una parte intermedia de la actividad. A veces está como que mucho el desorden o estamos agobiándonos en la organización del trabajo y es oportuno hacer una pausa en ese momento y invitar a nuestros alumnos a que nos acompañen con la respiración profunda y ellos vayan haciendo ese hábito de respirar profundo para instaurar ese reflejo de la respiración profunda. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos, aunque son chiquititos, aunque tengan 3 años de edad, también viven estrés y no únicamente del encierro de la pandemia, el estrés propio de su edad que busca aceptación de los adultos y eso puede estresarlo, el hecho de estar siempre en contextos nuevos para él constantemente, porque para esas experiencias que ellos no han vivido, obviamente también les provocan estrés, lo que desconocen, la oscuridad o ciertos animales que no habían visto o ciertas circunstancias o situaciones en las que ellos no saben muy bien cómo responder. Y eso obviamente les va a provocar estrés, el llegar a la escuela, ¿no? Por primera vez, desprenderse de la casa, del ambiente familiar. Entonces, bueno, yo creo que sería muy bueno que nos enseñaran desde chiquititos estos ejercicios de respiración y otras formas de relajarnos, de saber manejar y dominar nuestro cuerpo. Para la corrección del lenguaje es muy importante el dominio y el control respiratorio. Habíamos hablado en los conceptos básicos que la respiración la íbamos a clasificar dentro de nuestra guía de observación y de evaluación como aquella respiración abdominal o aquella de tipo clavicular, cuando el niño contiene mucho el aire y bueno, a mí no se me notan ya las clavículas, pero a ellos cuando están siempre así, hasta su pechito más sobresalido, ¿no? Lo podemos observar en niños o que tienen una hiperactividad muy fuerte o que tienen también disartría, perlesía cerebral, ¿no? Asociada a la parálisis cerebral infantil que le llaman, pero que bueno, que en términos más adecuados creo que debería de ser denominada perlesía cerebral. Pero bueno, son términos que no nos ocupan ahorita. Lo importante es que nosotros podamos trabajar con ellos. La respiración profunda de tipo abdominal, garantizando que haya ese ejercicio de contener el aire lo suficiente y de ir exhalándolo poco a poco. Cuando los niños tienen 3 años, todavía no tienen ese dominio muscular del abdomen. Entonces no saben muy bien cómo hacer para expandirlo. Y eso puede ser pues un poco de limitante para que ellos hagan el ejercicio de la mejor manera.
Yo a los papás les recomiendo que practiquen en casa con el niño acostado en la cama o en el piso y que le pongan un libro un poco pesado, así como una enciclopedia o un libro grueso, y que de esa manera el niño tenga que elevar el libro y bajarlo, elevarlo y bajarlo. Y al momento que lo eleva, inhalo y al momento que yo comprimo, exhalo. Entonces, él se va a ir haciendo consciente al sentir la presión del el peso del libro en su cuerpo, en sus músculos, y va a percibir visualmente que el libro sí sube o que también baja, y entonces ahí va a ir encontrando cómo tener ese dominio muscular, ¿no? Es una sugerencia y creo que sí es muy buena. El soplo, pues ya lo hemos practicado mucho con el popote, con el confeti, con las plumitas, con la vela. No es necesario, al igual que los ejercicios orofaciales, las praxias, no son necesarias como para que mandemos a los papás a practicar media hora todos los días. Pues este ejercicio puede bastar las primeras semanas y si los niños lo logran imitar adecuadamente y van teniendo la conciencia, porque sí cuando están de 3 años, a veces tú le dices, a ver, eleva la lengua aquí, toca tu paladar. Y le enseñas o le dices, mírate en el espejo y enséñame lo que hay abajo de tu lengua. Y el niño como que medio latina y no, hasta que encuentra cómo posicionarse. Pero no, normalmente no debería de haber una dificultad muy notoria en esto. Y lo podemos ejercitar, como les digo, las primeras semanas, identificar cuáles son los movimientos que no logran y de ahí pasar a las correcciones de punto y modo de articulación, a las correcciones fonológicas propio de cada fonema, dónde va la posición, y ahí sí ayudarse del espejo, y ahí sí insistir, pero pues no es como para media hora, porque obviamente cualquiera se cansa, ¿no? Y muscularmente, ya cuando estamos cansados también no hay una buena producción. Entonces, la maestra María Paz Berruecos lo escribe en su libro y dice, hemos abusado de los ejercicios, de las praxias. Entonces, bueno, solo que tuviéramos un caso de hipotonía porque esté asociada al síndrome Down, por ejemplo, que ya les explicaba yo que por la macroglosia y la hipotonía generalizada en los músculos de los niños que tienen el síndrome Down, entonces se mantienen así, caída la lengua y falta de tono. Entonces sí, ahí sería muy importante hacer ejercicios de praxias que nos vayan dando ese tono muscular. Y ahí sí sería importante que se practicara todos los días, en un tiempo limitado, ¿no? No, es como si me fuera yo a querer bajar el abdomen y me ponga a hacer 1000 abdominales y bueno, no es el caso. Ok, la reflexología facial. Bueno, a mí me encanta esta estrategia, que también les comparto la bibliografía al final, pero es un libro que yo tengo y que, bueno, he usado, ya tiene sus años, pero ahorita en las redes ustedes pueden descargar un montón de manuales y que están bastante claros y no, pues no nos van a dañar, ¿no? Que todo nos abona, todo nos viene a sumar. La reflexología facial tiene un principio que nos dice que en la cara, en el rostro, tenemos terminales nerviosas que están ligadas a todo nuestro organismo, a todo nuestro cuerpo. Y que con la estimulación de ciertos puntos nosotros vamos a mejorar el funcionamiento de los órganos. Yo no les puedo asegurar que mejore el funcionamiento de los órganos, pero sí les puedo asegurar que dispone al cuerpo a un mejor
a un mejor estado, ¿no? De equilibrio. Es lo que la manera personal lo he visto. He visto que sí me da la facultad de relajarme, sea lo que sea que esté pasando, ya sea que yo esté muy desvelada, muy cargada de trabajo, muy angustiada o insomne, porque todos creo que nos asombramos de las estadísticas de insomnio, pero a veces somos parte de ellas y nos vamos acostumbrando a dormir poco, a dormir mal. Y esta estrategia a mí me ha servido mucho más que nada para eso, para relajarme, para aprender a relajarme y con mis alumnos a que tengan una mejor disposición, sobre todo cuando hay trastornos neuromotores. Esos son los casos en los que yo noto que sí hay una diferencia importante. Trastornos neuromotores, que estamos diciendo que falta mucha movilidad, hay mucha tensión muscular, están contracturados en el movimiento, están así todo el día. Entonces, claro, los orofaciales son importantes, pero antes de las praxias, pues siempre pensamos en los masajes, ¿no? Y esta es una forma de dar un masaje que, bueno, a mí me ha parecido bastante efectiva. El método de la reflexología facial, según el libro que tengo y que les comparto, menciona que debemos de iniciar con 2 secuencias. Una es de relajación y la otra es de tonicidad. Y después proseguir a una secuencia de puntos que tengan que ver con el órgano que no nos está funcionando, ¿no? O con la enfermedad que estamos teniendo. Hay en el libro un primer capítulo que habla de los orígenes, de las bases, de generalidades del método, y después vienen por orden alfabético todas las enfermedades que podamos ayudarnos, como la cefalea, la migraña, el cólico, no sé, creo que hasta la diabetes viene, hemorragias o no sé qué tantas cosas, ¿no? Yo sí he visto en mis pacientes que me ha tocado atender que tienen secuela de evento cerebrovascular, cuando tienen episodios así que de mucho dolor, que la reflexología les ayuda mucho a mantener, a soportar el dolor y tener un mejor, pues un mejor estado de ánimo también. Iniciamos con la secuencia número 1, que es de relajación. Les invito nuevamente a que me acompañen a hacerlo. La mejor manera de poder practicarlo es en uno mismo, porque así uno va percibiendo con qué fuerza vas a imprimir la estimulación. Puede ser cualquiera de sus dedos. Eso, bueno, tiene como igual mucha similitud a lo que hace la acupuntura. La acupuntura estimula con las agujas esos puntos donde están las terminales nerviosas y dejan esa estimulación permanente, que es la función de la aguja. Nosotros vamos a dar una estimulación momentánea con los dedos y bueno, por eso tendríamos que estar haciendo el ejercicio repetidamente si lo que queremos es curarnos, ¿no? Yo realmente nunca he tenido la disciplina de hacer para curarme algo, pero bueno, les enseño esto que sí he practicado. La secuencia de relajación inicia ubicando donde quiebra nuestra ceja, que es aquí y aquí, y subiendo un poquito ese punto a la parte superior de nuestra frente. Y entonces presionamos con mucha fuerza y si nosotros sentimos como si tuviéramos un moretón, quiere decir que hay tensión en ese punto y tenemos que relajar haciendo el masaje en círculos hacia afuera. Masajeamos la zona
y volvemos a presionar en el punto. Si ya no tenemos la molestia, porque es una molestia lo que se siente, entonces podemos pasar al siguiente punto. Se activa la respiración profunda. Es muy bueno, la verdad que ir intercalando el ejercicio de respiración con el masaje es muy bueno. Es un regalo que ustedes se pueden dar solitos y no cuesta nada. Seguimos en el siguiente punto. ¿Cuánto tiempo tengo que dar el masaje? Pueden ser 8 segundos o 10 segundos o 15 o 16 o lo que ustedes consideren para que ya hayan sentido distensión de la contracción ahí, del dolor, de la molestia que sentían. Yo lo voy a hacer rapidito porque este es el tercer punto. Les recapitulamos el primer punto, el segundo punto y terminamos el tercer punto aquí en el entrecejo. Y el masaje aquí es de arriba hacia abajo. Y terminamos en el punto 0. El punto 0 es adelante de nuestra oreja, haciendo el masaje de arriba hacia abajo. ¿Sí? Bueno. Lo pueden dibujar en en un cuadernito, así, aunque sea una U, así que sea la carita, le ponen los ojos, los puntos, y bueno, ahí lo tienen para estarlo repasando y practicarlo todas las noches, o en la tarde, o hasta en el carro, ¿no? En el momento que sientan estrés. Primer secuencia de relajación. Estamos. Segunda secuencia de tonicidad. Empezamos en este punto y masajeamos de manera vertical, de arriba hacia abajo. Primer punto. Segundo punto, aquí. ¿Sí lo ven? Tercer punto, a la mitad del tabique y con mucho cuidado, porque por ahí tenemos quienes llevan golpes o desviaciones de tabique y ahí las van a notar y puede ser un poco doloroso. Y tercer punto es primero, segundo, tercero, cuarto punto en medio de la frente, aquí. Y masajean de arriba hacia abajo y luego las orejas. Bueno, a mí me gustaba mucho implementarlo con taller a padres para explicarles, sobre todo los niños igual que son hiperactivos, que les cuesta trabajo dormir en la noche, les puede ser muy útil y que son herramientas que nosotros como adultos luego desconocemos o no practicamos porque no es nuestra cultura, pero sería muy bueno que adoptáramos estas cosas que nos ayudan. Ok, ya vimos respiración, el tema de las praxias, la reflexología facial y podríamos irnos si imaginamos un plan de intervención, ¿qué más hacer con estos niños de disfasia que estoy recibiendo de nuevo ingreso? Pues constatar la discriminación auditiva, la percepción auditiva que están teniendo. Hay muchos juegos para identificarlo. Uno de ellos es el juego de las sillas, ¿no? Bailamos alrededor y cuando se apaga corremos a sentarnos y ahí vamos a percibir también esa respuesta auditiva que tienen los niños. Sin embargo, bueno, la intensidad de la música tiene que ver mucho también con a lo mejor que existan pérdidas auditivas leves y que a lo mejor no estamos percibiendo con ese tipo de actividades. Las estatuas de marfil, hay una dinámica muy bonita que les comparto. Los tambores de banda de guerra o a lo mejor las maestras de preescolar por ahí si tienen en el salón un tambor, ir percusionando de manera muy despacio y pedirle a los niños que se desplacen caminando despacio por todo el área. Cuando el tambor va aumentando de velocidad,
los niños deben de ir marchando un poquito más, más rápido, de acuerdo a la intensidad. Entonces, si van caminando más rápido y cuando yo ejecuto el tambor más rápido, entonces les pido que vayan caminando más rápido. Y si lo doy a toda velocidad, ellos tendrán que correr. Y si me quedo en silencio, ellos tendrán que parar. Entonces, esa dinámica les encanta y permitirles a ellos llevar el mando con el tambor también es muy bueno porque, bueno, van jugando con otros roles, ¿no? Y establecen las reglas, el que el grupo se vaya integrando en una actividad donde todos respetamos una orden y que todos convivimos y compartimos y disfrutamos de ese momento, ¿no? Porque a los niños les emociona ser quien toque el tambor. Entonces, bueno, aprenden a eso, a que no todo es para mí. Yo puedo permitirle que vaya antes de mí un compañero y yo hacer el que obedece, ¿no? Puedo hacer la función de obedecer. Siempre me va a gustar mandar, pero pues el juego se trata de que mandemos todos en algún momento. Y son normas y formas de como, es como educarles con eso, con las experiencias, ¿no? No solamente te estoy explicando y diciendo que es importante que respetes las reglas, sino que en las dinámicas les permitimos que las vivan, que vivan. Oigan, ¿se dieron cuenta que si todos hacemos caso a las instrucciones, nos divertimos, nos la pasamos bien, se ve muy bonito, somos parte de un grupo? Es importante que cada uno respete para que las cosas salgan bien, ¿no? Y vivirlo es muy padre. A mí me gustó mucho esa etapa que pude practicar en los niveles de preescolar. Me fue muy funcional. Ya posterior, esto favorece a todo el grupo, pero va enfocado a mi alumno que tiene un problema de lenguaje, una condición severa, aunque bueno, no necesariamente una condición severa, porque en la bibliografía de los audiólogos mencionan siempre que la sospecha de pérdida auditiva debe existir siempre en todos los niños. No deberíamos de dar por hecho que escuchan solo porque hablan, ¿no? Deberíamos de saber que siempre puede haber, deberíamos de tener la sospecha, porque no todos nacen con la discapacidad auditiva desde el nacimiento. Puede ser que la vayan adquiriendo, puede ser que pierdan gradualmente la audición y nosotros no lo percibamos, ¿no? Pueden tener una infección de oído mal cuidada y se hayan acostumbrado a escuchar con este oído sordo, ¿no? Y suplir con el otro. Entonces son muchas cosas que no debemos nunca dejar de constatar. Y también es cierto y es muy común que tanto los padres como los educadores pensemos en la discapacidad auditiva de sordera a audición normal. Y no es así. Sabemos que hay niveles de pérdida auditiva y que puede existir sordera, pero también puede existir una discapacidad auditiva leve, moderada, profunda. Entonces, tenemos que estar no solamente con la garantía de que sí escucha, porque cuando jugamos a las sillas, él corrió a la silla y ganó, ¿no? Entonces tenemos que saber que esa intensidad de sonido puede ser que la haya percibido, o puede ser que haya actuado por impulso, o puede ser que haya habido una bocina que está no sé a cuántos decibeles, pero que hasta vibran las puertas, y que él por vibración percibe la presencia del sonido. Entonces, una de las formas de hacer una discriminación un poco burda es este trabajo que pueden hacer como dinámicas grupales y que de manera ideal
podrías después trabajar de manera individualizada en el aula de recursos, si es que existe, o de manera individual con el alumno, para que él, ya habiendo estado condicionado a la dinámica, ya ha estado habituado a responder al ejercicio, lo haga contigo solo. Es más fácil que ya después lo que lo vio y lo imitó y participó en el grupo, lo replique en tu aula. Es más difícil que tú te lo lleves al aula y ahí le quieras enseñar la dinámica, porque para empezar, tú te volteas a trabajar, a percusionar el tambor y él no te está viendo y se puede quedar ahí parado y no caminar. Y tú le vas a decir, tú ve caminando, ¿no? Y tú vas acá, o sea, no es igual. Puedes hacerlo, pero no es igual. La manera más burda de evaluar esta discriminación auditiva es con los instrumentos musicales, presencia, ausencia de sonido, que responda al llamado de su nombre, que esté de espaldas y yo lo llame por su nombre y él voltee y reaccione, qué reacción tiene. Ir observando esas conductas que nos dan indicadores de audición. O que escuche la voz de su papá y corra, o que su mamá esté en la cocina y lo llame y vaya, acuda a la cocina sin haberla visualizado. Pero también es importante que como maestros de audición hagamos uso de otra evaluación que se llama la evaluación de los sonidos de Link, porque Daniel Link fue el que ideó esta estrategia. Él identificó 6 fonemas que delimitan la acústica del habla, y que es el fonema A, U, I, sh, ese es. Y el silencio lo introdujo. Y entonces, la prueba palabras más o palabras menos, que luego en otro video, cuando hablemos de sordera o de discapacidad auditiva, podemos ampliar esa parte. Pero la evaluación consiste en que él no te observe y que tú produzcas los fonemas a un tono normal, A, U, él repita e identifique por asociación ya sean las letras o la imagen. Entonces, cuando el niño lo percibe y lo reproduce, quiere decir que también lo está discriminando y me va a dar la garantía de que él percibe todos los sonidos de la acústica del habla, aunque yo no le haya evaluado todos, pero con haberle evaluado esos 6, yo tengo la garantía de que los percibe. Entonces, bueno, pues sobra decir que a veces la pérdida auditiva está localizada en los sonidos agudos, pero los sonidos graves sí se perciben. Entonces, es cuando tenemos alteraciones fonológicas o que los niños dicen una palabra por otra y alteran estos fonemas, ¿no? Que no están percibiendo. Acústica, discriminación auditiva, logrado, ¿no? Superado ya. Vamos a checar ahora actividades en mesa para lograr la permanencia y la atención conjunta. ¿Cuáles son esas actividades de mesa? Amasar, por ejemplo, es muy bueno, nos ayuda a ver las habilidades psicomotrices del niño y también en el hecho de que él pues vaya teniendo como esa atención sostenida en una actividad de inicio a fin, porque me obliga, o sea, tener las manos ahí. Y no estoy hablando del Play-Doh, que es muy divertido y que puede ser muy bueno. Estoy hablando de hacer masas, amasar harina y agua, y de que ellos sean quienes conformen esa masa desde el inicio, desde que es muy pegajosa, desde que tengo que irle haciendo movimiento y presión para que se vaya incorporando muy bien todos esos elementos y entonces llegue a ser una masa homogénea que se desprenda de mis manos. ¿Y de qué manera voy a percibir mis manos mejor? Si no es así, haciendo esto de despegarme la masa de ellas.
Entonces, es como hacer una conciencia del esquema corporal de una manera, pues, más adecuada. Más que el niño sepa señalar dónde están los ojos, dónde está la oreja, dónde está la boca, dónde está el cuello, ¿no? Es como más vivir esas partes de tu cuerpo, ¿no? O sea, yo no lo siento hasta que no siento esta molestia de tener todo pegado. Y hay muchas masas, hay masas de harina y agua, lo más fácil, hay unas que les podemos agregar avena y te da otra textura, podemos hacer de sal, que también es muy divertido, y aceite, ¿no? Entonces, pues hay muchas recetas que por ahí andan y podemos practicar. Boleado, pintar, ensartar, pinchar, rasgar, todo nuestro álbum de repertorio que tenemos de habilidades psicomotrices finas son muy buenas. Y bueno, aquí abajo dice dinámicas sencillas de juegos de mesa o en grupo. Juegos, ¿no? Como pudiera ser canasta revuelta o pudiera ser stop, ¿no? Que con sus nombres, al escuchar el nombre salgan corriendo y alguien les diga stop, ¿no? Que bueno, para los niños de tercero de preescolar es un poquito difícil jugar a eso, pero puede ser también en la parte de los juegos de mesa jugar al Jenga, y si somos poquitos los integrantes es muy divertido porque, bueno, no les da tanta ansiedad esperar tantos turnos, ¿no? Pero estar ahí, ¿qué quieres hacer? Que lograr con el niño que él esté ahí contigo, siguiendo una regla, respetando una instrucción, haciendo una estrategia de juego para ganar, el tolerar a otros, ¿no? Esperar un turno, es muy bueno. Imitación y juego simbólico. Esto en el preescolar lo trabajan mucho las maestras, las educadoras, con las canciones que traen acompañamiento de la expresión corporal, simulando hacer algo, como bañarse o como cepillarse los dientes, como esa canción del carro viejo de papá, ¿no? Que se escucha donde me subo al carro, azoto la puerta, me pongo el cinturón, arranca el motor, run, run, y todos vamos haciendo el movimiento y avanzamos, ¿no? Y vamos manejando, tocamos el claxon, hacemos el pare, todo eso es un juego simbólico. Y lo disfrutan los niños y a nosotros nos permite detectar, nos permite percibir quién le está dando esa intención y quién está jugando simbólicamente y quién solamente está deambulando y no le llama nada la atención de representar algo, ¿no? De la realidad. No le encuentran esa lectura. Y pues también hay por ahí pueden estar nuestros alumnos con disfasia o trastorno del espectro autista, también podría ser. Los juegos simbólicos, el jugar a la comidita, al doctor, que estás enfermo, a la tiendita, al papá y a la mamá, a la casita, ¿no? Y pues son juegos que tienen este propósito de que los niños vayan dándole un sentido a su representación. El jugar es también un indicador madurativo. ¿Cómo juegan los niños? ¿A qué juegan? Bueno, entonces, los repertorios básicos ya los vimos, los desglosamos y pues esto es lo que nosotros vamos a ir detectando. Muchos de nuestros alumnos podríamos darle un escaneo rápido y detectar que tengan estos elementos y poder pasar a lo siguiente. Y lo siguiente sería, bueno, sí, la corrección fonológica, que ahorita la vamos a ver en las carpetas, pero esta estrategia de corrección por turnos me parece de lo más adecuada porque va respetando los niveles de ayuda que el niño va requiriendo. La primera parte es, creo que antes del número 1 debí de haber puesto un número 0, que es identificar
que la palabra que yo le voy a solicitar sea accesible a él. Si es un niño que no tiene nada de lenguaje expresivo, que aún no está en una etapa lingüística, pues no le voy a pedir que me repita buenos días, ¿no? Le voy a pedir que me diga ya, o que me diga guau, 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 o que me diga, no sé, no, sí, hola, ¿no? O sea, cositas un poquito más elementales, o que haga run run, o que haga pipí, ¿no? Todas las onomatopeyas que yo pueda trabajar con él, los sonidos vocálicos y las expresiones, porque sí, obvio, no le voy a dejar de hablar, no le voy a dejar de pedir, pero pues lo ideal es que yo no empiece a pedirle palabras muy largas, como si no me dices galleta no te voy a dar. Y entonces el niño que ya tiene 3 años, pero está en una etapa madurativa, en un momento de adquisición todavía muy atrás de su edad cronológica, muy desfasado de esa edad cronológica, y entonces no te digan ni siquiera algo similar como yeta o yeta. Te va a decir a lo mejor, verte. No, y tú dices, no es nada, no tiene nada que ver, que se esfuerce, ¿no? Dice el papá, que se esfuerce, pídeselo otra vez. Y el niño no se esfuerza porque nada más entiende que quiere que tú que él exprese. Entonces, de la verdad, te va a decir, ¿verdad? O se va a quedar callado y no va a decir nada. Entonces, no podemos abusar de eso. Hay muchos médicos que sugieren, usted no le dé las cosas hasta que él se las pida, ¿no? Y cuando es un retraso del lenguaje simple, pues sí, es bueno que le pida y le solicites que te diga agua, porque ya te dice aba, porque ya sabe un poquito más de palabras, porque en algunas circunstancias sí se expresa y en otras no. Tú ya puedes percibir que hay la facultad de articular las palabras, pero que no lo está haciendo porque no le estamos exigiendo. No en todos los casos es eso. Entonces, no siempre va a funcionar que tú le exijas o condiciones al niño para que él repita y después de 1000 veces lo va a decir bien. No. O sea, si no es su momento, no lo va a decir bien. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, palabra modelada por el docente, por ejemplo, les puedo decir una palabra muy simple, manzana, manzana. Y entonces le doy el turno, suponiendo que está en ese momento. Entonces él me va a decir, a lo mejor, vamos a pensar en la disfasia, que me va a decir epetete. Y yo le dije manzana. Entonces le voy a modelar man y le voy a dar el turno a él para que me diga solo la sílaba. Man, sa, y le doy el turno, na, le doy el turno y le vuelvo a decir la palabra completa, manzana, manzana. En el caso en que yo esté en el momento ya de que el niño logra repetir sílabas, a lo mejor no todas las sílabas, pero sí alguna de esas. Sí voy a retomar palabras con sílabas que a mí me interese, que él refuerce. Y tiene que darse, pues no en una manera de exigirle, sino ni de censurarle, sino de una manera natural, que él vaya sintiendo que es hasta como un juego, ¿no? Expresión del alumno, aquí viene, si aún en caso de lograr la corrección, expresar reforzadores positivos, como chócalas o muy bien y chocar los pulgares, o si no logra emitir correctamente la palabra, pues no las tienes por qué chocar, simplemente sigues en tu actividad o sigues en tu discurso hablado y no pasa nada. Y él tiene que acostumbrarse a esa parte de que no siempre hay un reforzador positivo. Y vamos a entrar ya en este apartado que tiene que ver con la carpeta de fonemas. A mí me gusta muchísimo el seguimiento de la carpeta
conforme nos lo sugiere la maestra María Paz Berruecos, porque nos va instaurando un patrón motor neurológicamente. El niño va asociando el sonido con la producción, con el punto y modo de articulación. Esto que se escucha así, se articula así. Entonces, va a irlo como que reforzando en la medida que nosotros vamos reforzando la carpeta. Y a lo mejor aparece el fonema que estoy trabajando en la carpeta de manera aislada, pero todavía no logra integrarlo en la palabra. Y la disposición de la carpeta, ustedes se dan cuenta, es le das la oportunidad de repetir la letra o el fonema 3 veces. Iniciamos con los vocálicos, porque son los primeros que aparecen. Pero si tuviéramos alumnos que solamente tienen problema de articulación de 3 o 4 fonemas, o sea, hablando de dislalias, no tendrías por qué empezar desde los fonemas vocálicos. Pero bueno, estamos hablando de disfasias, ¿no? De niños pequeños o de niños a lo mejor sí de primaria que no han consolidado el lenguaje, que tienen comprensión, pero que la expresión todavía no integran la palabra adecuada, no son capaces de integrar palabras. Entonces, esto les va a ir permitiendo reconocer punto y modo de cada una de las partes de esa palabra que no logran integrar. Iniciamos con vocálicos. La primera lámina tendría que ser una que indique el fonema de manera aislada, que en este caso sería la A mayúscula y la A minúscula. McGinnis hace mucho énfasis de que en esa lámina el alumno practique alguna actividad artística o de manualidad, como pegar los frijolitos a la letra, o pincharle, o ponerle lentejuelas, o brillantina, cualquier cosa que a él lo motive tener ahí ese trabajo y estarlo repasando, porque no lo va a ver una vez, lo va a repasar muchísimas veces, más si no lo logra. Entonces, ponemos esa primera hoja, constatamos que el niño sea capaz de producirla de manera aislada y luego nos vamos a la siguiente lámina en donde le pedimos y le señalamos la letra para que él produzca el sonido. Y es un ejercicio de percepción visual y de lectura al final de cuentas, porque yo veo la primera página, pero cuando paso a la siguiente, él a lo mejor no reconoce la grafía que ya dibujó, ya pintó, ya repitió en la página anterior. Entonces yo le doy el turno para ver si la recuerda, porque fue hace un instante, pero eso no quiere decir que él la vaya a recordar. Entonces es un ejercicio que me fascina ver cómo los niños van resolviendo. Si no me lo logra decir, porque le digo, ¿qué dice aquí? Ya en la primera página le dije, esta es la letra A y suena A. Esta letra dice A. Y aquí, ¿cómo dice? A también, porque son la misma letra. Y suenan igual. A mayúscula, A minúscula. Y pasamos la página y le señalo, ¿y cómo dice aquí? ¿Qué letra es? Dice, no me responde, yo le digo, dice A. Y aquí, ¿cómo dice? En la segunda. Entonces él va pues a ver si hay niños que no se percatan qué es lo que les estoy pidiendo. Entonces no te responden y tú les dices nuevamente A. Y en la tercera, ¿cómo dice ahí? A. Entonces el niño repite A, avión. Cuando tienen una disfasia, muchas veces como no resuelven cómo producir la palabra completa, como que esa complejidad de sonidos no logran organizar el patrón de movimiento, por lo regular a veces resuelven y repiten lo último. Y le pasa a muchos niños que igual tienen un proceso madurativo normal.
cuando los escuchas que en vez de decir zapato, te dicen papato o papo, ¿no? Nada más el final. No integran la primera porque no lograron como que resolver, como que quisieron resolver y se fueron al final. No pudieron procesar todo. Entonces, el que yo te dé la pauta con el sonido inicial, te obligo a que por lo menos que de ahí partas, de decir avión, ¿no? Porque ya es como una inercia que venimos trabajando. En la primera ocasión, el niño no lleva la inercia porque tú le estás enseñando la dinámica. Pero cuando tú ya repasaste 3, 4, 5 veces la carpeta, entonces él ya solito, nada más tú le señalas y él va produciendo y va agarrando la inercia por sí mismo, que es lo que queremos, ¿no? Y así sucesivamente con las 5 vocales, no importa el orden en la que tú lo muestres, sí importa que sea lo más simple para él, porque hay niños que la E y la I como que la confunden y se les dificulta mucho y la podemos dejar al final. Y la A, la O y la U, pues son palabras, vocales que ellos producen más fácilmente. Tenemos casos, la mayoría de los alumnos con 3 años van respondiendo fácilmente a la repetición de las vocales. Aunque la palabra no se asemeje en nada a su producción, a lo que nosotros le modelemos. Pero si no logra articular las vocales en este ejercicio de McGuinness, porque McGuinness te muestra esta carpeta con estas láminas y tú no vas a meter otros recortes y un laberinto y ahora vamos a colorearla y ahora no. La carpeta de fonemas tiene esa secuencia única y exclusivamente con esas láminas, así en el orden, ¿no? Entonces, puede pasarte que el niño, tú ya le hayas mostrado la A, la E, ya hayas trabajado en la lámina de la I y él no esté accediendo a articular la I de manera adecuada. Entonces, tú tendrás que trabajar por fuera de la carpeta cualquier otra actividad. Puede ser que le pidas recortar, pegar bolitas, o le puede ser que le dibujes muchas I's y entonces él las una todas con una línea, o puede ser que tú le vas a pedir que las repita. A mí me encanta jugar con el arenero y les muestro la tarjeta, la letra en la tarjeta, por ejemplo, y ellos tienen que escribirla en el arenero, ¿no? Aquí está, maestra, ¿y qué letra es esa? Es la I, ¿no? Entonces, tú le vas a estar exigiendo que él repita muchísimas veces, pero él está motivado porque va acompañado de la escritura en la arena. Y eso es como, pues como las mañas que te vas a hacer tú como maestra de comunicación. Y bueno, no siempre, pero, o sea, no siempre podemos trabajar esto en el grupo. Y por la condición, cuando sí tenemos una disfasia, cuando es una condición bastante, pues más compleja o más, sí es bueno que tengamos estos momentos de corrección y que no nos van a quitar muchísimo tiempo. Y que incluso lo podemos trabajar en pequeños grupos también del aula de recursos. Para mí es importante por nuestro sistema, ¿no? En las condiciones reales en las que trabajamos. ¿Por qué? Porque esos alumnos que tenemos no van a tener una oportunidad de trabajo terapéutico complementario a la escuela. O sea, nosotros sabemos que nuestra función es en el terreno pedagógico. Deberíamos estar más en el aula regular y trabajando con todos, ¿no? Y que el niño con esa estimulación que recibe de la convivencia, de la participación dentro de su grupo, sea suficiente para
para, para avanzar en sus dificultades, ¿no? Para mejorar, para ir teniendo sus logros. Y no digo que no sea posible, ¿no? Sí es posible, pero no podemos dejar de lado que hay niños que necesitan rehabilitación y necesitan terapia, ¿no? O sea, que si no se la das tú, ese niño no la va a recibir de nadie más, porque la mamá no va a ir al centro de rehabilitación del otro lado de la ciudad o va a agarrar el turno de la tarde para dejar a sus otros hijos y llevar a o se va a llevar a todos en el camión. O sea, realmente no es factible que se desplace a uno de los centros donde dan esta atención de manera terapéutica complementaria. Entonces, pues, aunque no somos terapeutas, sí no podemos cerrar los ojos a una necesidad que está habiendo en nuestra población. Si la tenemos, pues sí es necesario hacer uso del aula de recursos, que para eso existe, y que bueno, estamos hablando de casos que son condiciones severas, que es lo que nosotros deberíamos atender como maestros de comunicación, no las dislalias ni los retrasos simples. Esos los podemos trabajar en el taller a padres y el padre en su casa con el seguimiento y el reforzamiento y el seguimiento y la observación y la evaluación permanente del maestro de comunicación dentro del grupo. Ya lo observé, ya está mejorando en la pronunciación, o le hice corrección por turnos y logra ya la sílaba con ese fonema que tenía dificultad. No me lo dice en la palabra, pero ya identifiqué que sí corrige silábicamente. Muy bien, mamá, que ya estuvo propiciando esa corrección. Muy bien, educadora, que usted ya lo está apoyando, ¿no? Silábicamente, segmentando las palabras para que él pueda ir reconociendo ese patrón motor. Entonces, mi trabajo sí es cierto. En esos casos es más de asesoría al maestro del grupo, al padre, y también a evaluar y ir checando el avance del alumno, ¿no? Pero los casos que son de prioridad, como espectro autista, como disfasias, como discapacidad auditiva profunda o severa, esos casos no se pueden quedar a lo que el niño pesca en el aula regular. Esos casos requieren, en caso de discapacidad auditiva, requiere una rehabilitación de su lenguaje, no hay de otra forma. Y no se va a ir dando por generación espontánea, se tiene que dar de un trabajo metodológico y sistematizado de alguien que esté dedicado a darle acompañamiento en eso. Y si no vemos viable que se trabaje metodológicamente, sistematizadamente en un servicio complementario, tendremos que hacerlo, porque de eso se trata pues el AUSAER, de dar ese apoyo complementario de la escuela regular. Sí de asesorar y sí de acompañar al docente y a la escuela, y sí de promover inclusión, pero también es como jugar malabares, ¿no? Lo ideal sería que no necesitáramos ser nosotros los que demos terapias, que hubieran otras alternativas, pero si no existen, no podemos, decir, bueno, pues yo me apego al manual, ¿no? No puede ser, no puede ser, y muchas de las cosas que hacemos no pueden ser tan apegadas al manual precisamente porque la necesidad está fuera del manual, ¿no? Y no podemos dejar de verlo. Que sea el maestro de grupo quien se acerque conmigo para instrumentar una evaluación, no va a partir de ahí hasta que él tenga ya el chip del trabajo colaborativo conmigo, del trabajo de inclusión, ¿no? Con su alumno, que él investigue por cuenta propia, que él llegue conmigo y decirme, mire, maestra Goretti, aquí yo tengo unas cartillas o unas láminas que nos van a ayudar a esto. ¿Qué le parece? Ah, qué bueno,
ya tienen una cultura de trabajo colaborativo. Pero si no existe, mi trabajo es fomentarla y mientras se fomenta y se instaura, tendré que irle dando soporte a las necesidades, que esa es nuestra chamba. Bueno, ya nos desviamos un poco, pero vamos a retomar. Carpeta de fonemas, ya después de los vocálicos, presentamos los fonemas consonánticos. ¿Y cuál va a ser el orden? Pues primero con los que el niño ya pronuncia. Por lo regular inician con los fonemas labiales de B, B, ¿no? P, B, y luego los dentales. Va de afuera hacia adentro, los labiales, los dentales, como T, ¿no? Y luego linguales, ¿no? O también los que ya van más en la garganta, ya son los últimos. G, K, ¿no? En un desarrollo normal aparecen casi de una diferencia muy breve, ¿no? Salvo la R, que es el de última adquisición, puede llegar entre los 5 y 6 años, el sonido de R vibrante. Todos los demás, bueno, van muy pegaditos. Y bueno, la carpeta te va a permitir darle en la primera lámina el punto y modo de articulación del fonema aislado, que es el primer momento de aparición, y luego por sílaba, mi, ma, mo, que es el segundo momento de aparición. ¿Y cuál es el tercer momento de aparición? Integrado en la palabra como sílaba inicial, miel, mamá, moto. Entonces, bueno, ese es el tip, esa es la magia. ¿Y en qué se basa? Nosotros no necesitamos ser neurólogos para reconocer que tenemos que reforzar el patrón motor y de la manera de lo más simple a lo más complejo. La palabra en el niño bien articulada no va a parecer de decirla mal a que ya la pronuncie bien. Si yo le puedo repetir 1000 veces, maestra, maestra, escucha, le dices maestra, ¿no? Dímelo, maeta, te dice, maeta. Entonces dices, bueno, si yo le digo ma y le doy el turno, él me va a repetir ma. Y cuando yo le diga es, le doy el turno y él es más factible que sí pueda decir es, ¿no? Porque está como más sencillo, es. Y luego le digo tra y él va a decir tra o ta, no sé. Entonces, es más factible que logre esa sílaba a que logre toda la palabra completa. Y el patrón motor, que esa es la magia, le va a quedar instaurado con una mejor pronunciación, porque silábicamente él sí puede lograr mejor la pronunciación. Completo se le dificulta y su producción es mala, pero silábicamente, por ejemplo, moto, mo es muy fácil, te la repite, y luego to, y te repiten to, casi siempre no les cuesta trabajo, pero cuando ya le dices repite moto, él otra vez se desorganiza y ya no lo logra. Pero la vía motora, la huella de la articulación correcta quedó grabada. Y eso es a lo que le apuesta el método Magginnis, a que vayas instaurando esa palabra con la articulación correcta. Y va a llegar el momento en que no requieras segmentar la palabra, ni el apoyo silábico. Vas a requerir únicamente escucharlo y se reconoce la ejecución. Muchos de los niños con disfasia usan un lenguaje como siempre termina en güey, ¿no? Dices, oye, ya me di cuenta que como que es una constante o tiene como 3 o 4 que son las que siempre dice, ¿no? No tiene esa variabilidad. ¿Por qué? Porque ese es el patrón motor
que ha reforzado y que todo el día para todo repite. Entonces, cuando él dice expresar oral, su cerebro se va por la vía que ha caminado más y que se sigue fortaleciendo y se sigue arraigando. Cuando empezó la moda de que todos los chavos decían, sí, güey, no, güey, y para todo era güey, ¿no? Entonces ya ni lo pensaban, o sea, les fluía. Y cuando estaban en un entorno que no podían estar diciendo güey y se les salía, ellos decían, pues es que no lo puedo evitar. Oye, ¿te diste cuenta que repetiste güey como 20 veces en una frase? Es que no lo puedo evitar, güey. Entonces dices, oye, no es que lo piense, no es que se lo proponga, es que su cerebro ha grabado cómo expresar y es muy difícil quitar esos malos hábitos, ¿no? Y en la disfasia sobre todo, eso es algo una complejidad que viene respaldada en el terreno neurológico. Va a ser muy difícil que ese camino que el cerebro tiene como respuesta motora al lenguaje oral se le borre. Va a ser muy difícil, por eso tienes que ser sistemático con tu trabajo y por eso son las mismas láminas y por eso no hay más y por eso no le voy a recortar moto, mochila, una colección de 30, 40 palabras. No, porque lo que yo quiero es que vaya encontrando cómo pronunciar estas en específico, para que de ahí pueda generalizar. Pero, o sea, yo tengo que ir percibiendo sobre qué voy a insistir. Voy a insistir sobre lo que sea accesible para él, el momento en el que él está. No todos pueden repetir manzana, que es de 3 sílabas y que lleva una S, pero sí puedo concentrarme en que diga moto, en que diga a lo mejor mamá, y le quito el dibujito de manzana y le pongo la imagen de una mamá. Entonces, lo importante es que él trabaje. Y en la carpeta yo tengo como fijas las imágenes. Siempre imprimo mis mismas láminas, pero yo sé qué palabras son sobre las que voy a estar insistiendo más. Y digo insistiendo más en las que yo me concentro en pedir que repita moto. Para mí es muy importante porque yo sé que sí lo puede. Entonces a lo mejor le doy 2 o 3 oportunidades de repetición y en manzana, como ya sé que es muy poco probable, pues solamente le doy el repaso con una sola repetición a cómo va el método. El método te dice que debe de ser ágil. Mi, miel. Él me dice te, entonces yo le digo mi, él. Y él me repite, ¿no? Miel, miel. Y se acabó. La siguiente página. Y seguimos. No es un trabajo que te deba llevar media hora. Es un trabajo que es cuando tú lo vas practicando, te va a llevar 5, 10 minutos, máximo 15, en aquellas disfasias que ya tienen muchos fonemas adquiridos, pero no consolidados, ¿no? Y a lo mejor ahí sí me repaso desde la primer lámina hasta la que vayamos. Por lo regular, yo le dedico 5 o 10 minutos y me concentro en las láminas en las que yo les estoy dando todavía punto y modo de articulación que todavía no han adquirido ni silábicamente o a veces ni siquiera de manera aislada. Y el repaso general lo voy a dejar desde la primera lámina hasta la última a los padres y que ellos sean quienes del diario o cada tres veces por semana hagan esa práctica de todas las láminas. Y ellos van a ir notando. Y también de repente yo en mis momentos de evaluación me voy para atrás y me percato la fluidez del niño. Hay niños que ya ni se acuerdan que esa imagen era de moto, ¿no? Y yo ahí me percato de que pues no está siendo apoyado en casa. Yo tenía una amiguita que quiero mucho en preescolar
que le ponía unos cuadritos de caritas felices. Entonces, cada vez que ellos trabajaban con la mamá, coloreaban una carita feliz. Entonces, cuando llegaba la carpeta de fonemas a la escuela, ya nosotros veíamos quién era el niño que tenía más caritas felices y le hacíamos una fiesta a él con confeti y le cantábamos, no sé, la canción de cumpleaños feliz o cualquier canción para jugar a que era celebrarlo, ¿no? Y hacerle el confeti a él y que le aventemos la fiesta, ¿no? Para él. Y pues es algo que les motivaba y ellos hacían que llevaban el cuaderno, mamá, acuérdate que tenemos que repasar la carpeta para el lenguaje. Entonces, pues esas son estrategias que son bondades que te permite el método solamente instaurar y dejar que el padre trabaje. Entonces tú ya nada más a lo mejor mensualmente reviso qué tal está respondiendo el niño y pueda yo llamar al padre para decirle o mandarle una nota y decirle lo que estoy observando, la sugerencia o recomendación que yo les dejo. Hablando de dislalias, ¿no? También disfasias, pero sobre todo las dislalias las podemos ir llevando más de manera remota con el método. Y las disfasias, pues sí requieren que nosotros estemos un poquito más pegados a los chiquillos. Carpeta de campo semántico, la segunda carpeta. En la carpeta de campo semántico, pues se inicia con imágenes asociadas a se deben todas las carpetas. McGuinness propone, no McGuinness, la maestra María Paz Berruecos propone que inicien con el dibujo del rostro del niño, lo dibujes tú, le digas, mira, este es Goretti, ¿no? Le vamos a poner Goretti. ¿Quién es ella? Yo. Que él te diga yo. O en un segundo momento, pues que ella te diga su nombre, Goretti. Y después inicies con imágenes de las onomatopeyas que quieras trabajar con él, de los animales de la granja o de otros objetos de la casa, como el teléfono, que ya casi no hay, el microondas, que hace pi, 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 ¿no? O del carro, rum, rum, del claxon, pi, pi, del tren, del avión, ¿no? De la moto, todos esos que tienen onomatopeyas, pues ahí lo pongas. En caso de los alumnos con discapacidad auditiva, esta carpeta es muy importante porque es en donde van a ir adquiriendo palabras y tiene que estar como muy bien organizado y pensado cuál es el vocabulario que voy a escoger del campo semántico considerando las habilidades articulatorias que tiene el niño, ¿no? O las palabras clave de un tema, puede ser. Y yo siempre sugiero que trabajen con carpetas de aros, porque ahí puedes incrementar el vocabulario o igual los fonemas los puedes ir moviendo. En la carpeta de fonemas puedes ir moviendo las láminas y dejando al final las que son más difíciles para el niño adquirir y las más fáciles adelante. Y tú ya sabes por dónde va el niño, ¿no? El alumno de preescolar puede ser útil trabajar con los nombres de sus compañeros, maestros, útiles escolares, actividades de la rutina escolar, colores, números, figuras geométricas, etc. Entonces, puede ser una disfasia y para mí sea importante trabajar, a lo mejor no las partes del cuerpo, pero sí los colores o los números del 1 al 3, ¿no? Que me puede decir 1, 2, 3, que es a lo mejor mucho más simple articulatoriamente que trabajarle las partes del cuerpo. Entonces yo voy a escoger dependiendo las habilidades fonológicas que está teniendo con los temas y contenidos de su grado escolar. En alumnos de primaria se puede trabajar con antónimos,
agrupar una serie de elementos por clase, organizar una secuencia de imágenes de manera lógica, hechos históricos, fenómenos naturales, anécdotas, etc. Sí, esto de que, bueno, hay un evento como la Revolución Mexicana. Entonces, estos fueron los hechos en este orden cronológico y te los explico una vez, ahora te revuelvo las imágenes y tú organizas la secuencia y me explicas qué fue lo que pasó, qué recuerdas de lo que yo te conté. Entonces, es una oportunidad para que ellos tengan esa habilidad de organizar su pensamiento en las palabras y tengan el vocabulario para que pueda fluir ese pensamiento, que es el terreno semántico, ¿no? Carpeta de expresiones puede iniciarse con imágenes relativas a pequeños cantos o rimas infantiles. Esto no viene en el libro de María Paz Berruecos. María Paz se va directo a las expresiones. Ella menciona ahí poner expresiones como sí y una imagen. Por ejemplo, le puedo poner un helado y decirle, ¿te gusta? Y entonces está en la lámina está el helado y la palabra sí escrita. Entonces le digo, ¿te gusta el helado? Y le señalo, sí. Pegarle a mi compañero, oye, ¿esto está bien? No. Y está la palabra escrita, no. Sí, no, ya, dame, bien, mal, hola, más, menos, adiós, buenos días, buenas tardes. Todo lo podemos representar con algún dibujito y le ponemos la expresión y le vamos pidiendo que las repita. Y los niños son increíbles. Cuando tú le enseñas en una ilustración, luego lo están aplicando, lo generalizan a otros eventos que sí son de su vida, de su contexto. Hay un niño de preescolar que de repente ya le enseñas la lámina de ya y cuando está con sus amiguitos ya de repente les dice ya, ¿no? Entonces, pues es como haber interiorizado ese terreno semántico, pero fíjense que ese terreno de la semántica, como les decía yo, el lenguaje se desarrolla en un acto social y eso de las expresiones como es un momento emotivo, las expresiones son palabras que usamos con cierta emotividad, entonces cobran mucha relevancia y son de las que primero surgen. Es más fácil que él implemente la palabra ya o no que me implemente, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en las onomatopeyas, ¿no? Del pollito, pío, pío, porque a lo mejor nunca lo ha visto en la realidad y si yo le enseño la lámina, no se va a acordar que es pío, pío, porque nunca lo ha vivido. En el caso del perro pasa diferente, como siempre los ven en la calle y les llama la atención, es lo primero que luego dicen, guau, 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 ¿no? Pero está en el terreno de la expresión, ¿no? De la emoción, porque, bueno, sí, es maravilloso como el lenguaje de los perros, que es tan distinto, ¿no? Articulan, pero no son palabras. Entonces, bueno, es lo que ellos van a aprender más rápido y por eso la maestra María Paz Berruecos, bueno, que ella describe el método McGinnis, que tomó ella a su vez con otra maestra, este método rescata esa parte que a mí se me hace muy útil porque no deja fuera esa disposición que se tiene para aprender el lenguaje en esas situaciones emotivas. Entonces le da al método pues una ganancia, ¿no? Me parece, las tres carpetas, yo durante mucho tiempo, en muchos casos, incluso con pacientes adultos que caen en disfasia por secuencia de un evento cerebrovascular, la carpeta es muy buena porque no necesitan al terapeuta ahí todos los días. Ahí la familia puede ir reforzando
y el patrón motor se vuelve a instaurar, ¿no? Y hablando de las expresiones, después de que estas expresiones ya llegan a un momento en que ya, ¿no? ¿Qué más? Órale, ¿qué otras expresiones? Chido, ¿no? O sea, llega un momento, cuando son con discapacidad auditiva, pues sí, puede ser una carpeta un poco más prolongada, porque ellos no tienen esta percepción constante de las expresiones en su entorno cultural, que por ejemplo la palabra chido, ¿no? Y si yo no se la no le introduje esa palabra previamente, puede ser que ella lo pierda, ¿no? En su percepción no identifique a qué se refiere eso o qué exactamente están pronunciando ahí. Entonces lo ve como algo que omite de las cosas que puede entender lo demás y eso lo puede omitir y de todas maneras rescata el significado. O como cuando dices, órale, ¿no? Órale. O que dices, ajijo, ajijo, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones sí, en la carpeta va a ser muy útil con discapacidad auditiva, pero ya cuando tienes una disfasia, pues no es tan necesario irla prolongando tanto. Cuando el niño ya logra irse habituando a la articulación y va teniendo su desarrollo madurativo, él solito va percibiendo las expresiones y no es necesario que tú le digas repítelas, él solito las va aplicando de acuerdo a su entorno. Pero en los casos de evento cerebrovascular, yo lo que les quería comentar es que cuando ya agoto las expresiones más sencillas y básicas, como buenos días, buenas noches, y ellos ya van agarrando una articulación a nivel de palabra suelta, me pasa algo que a mí la verdad es que me encanta verlo, que les pongas una canción y es increíble cómo hay canciones que están en la memoria colectiva, o sea, todo el mundo las canta, todo el mundo las sabe, aunque no sepas que lo sabes, nada más la pones y la cantas. O sea, yo no la puedo cantar si no tengo el disco puesto o la música puesta, pero una vez la pones estoy cantándola, ¿no? ¿Cuáles son esas canciones de la memoria colectiva en México? Las de José Alfredo Jiménez, todos mis pacientes con evento cerebrovascular, con eso hablan. O sea, no logran expresar las frases, pero cuando ya están cantando, se van cantando toda la canción. Las mañanitas, las canciones de José José, de Juan Gabriel, lo que pues ya ahorita pues eso es lo que yo más o menos de mis contemporáneos sabemos, pero seguro también cambian, ¿no? Con las nuevas generaciones habrán otras canciones, no sé si tengan ese nivel de impacto, pero me ha asombrado muchísimo como por ejemplo El Rey, todo el mundo se la supo y en cuanto yo se las puse, todos mis pacientes de evento cerebrovascular, que bueno, se dan más en casos mayores de 50 años, todos podían cantar las canciones de José Alfredo. Y bueno, pues es parte de las anécdotas del quehacer de los maestros de comunicación. Propuesta de lengua escrita es otra herramienta que tenemos que vincular con el trabajo del docente del aula regular. Y eso es lo que nos vincula de una manera más directa en el terreno del área de comunicación al entrar al grupo. Siempre escuchamos que nuestro nivel de comprensión lectora en primaria está súper bajo, pero cuando entramos a grupo y observamos la metodología con la que se enseña la lengua escrita, nos damos cuenta que no trabajamos las estrategias de lectura. La propuesta la hemos olvidado. La mayoría, me atrevo a decirlo, me gustaría hacer una investigación para tener el cuestionario encuestado a todo el estado, ¿no? Sería una buena tarea de la mesa técnica de básica.
que encuestaran qué método utilizan los maestros en primaria para enseñar a leer y escribir. Y la mayoría se va con los métodos que son repetitivos y mecanizados por sílabas. Es la realidad. Enseñamos silábicamente a leer y a escribir. Y olvidamos la importancia de las hipótesis de escritura del alumno. Y también olvidamos, que es lo que se me hace increíble, las estrategias de lectura como es la predicción del texto, la anticipación, las inferencias, el muestreo. Se nos ha hecho muy difícil en la zona recuperar este trabajo metodológico. Y definitivamente el maestro de comunicación puede ser un agente que abone a este terreno y retome la propuesta de lengua escrita y decirle, mire maestro, dentro de sus lineamientos, de los propósitos y del enfoque que tiene lengua materna en los planes y programas, nos hablan de este enfoque funcional, de esta teoría constructivista, de esta metodología de trabajo, de la propuesta de lengua escrita, y no de gratis está dentro de la bibliografía de nuestras evaluaciones de promoción y de admisión. Entonces, retomando eso que usted sabe, porque yo creo que todos los que pasamos por una normal tuvimos que haber visto la propuesta de lengua escrita. Bueno, los de educación física tal vez no, pero todos los demás sí. Bueno, le retoma usted con estas estrategias para favorecer al alumno que tiene un problema de comunicación y a todos los demás, porque esto nos ayuda a ir teniendo una mejor comprensión lectora. ¿Qué pasa cuando tú agarras un texto? Que sin que tú te lo propongas, al leer, vayas haciendo una comparación entre lo que sabes, tus saberes previos y lo que estás leyendo. Y ya sea que dices, ah, no, esto no es cierto porque yo leí acá que era diferente. Ah, no, sí. O decir, oye, mira, esto yo nunca lo había leído, ¿no? Esa facultad que va teniendo uno como adulto, ya por madurez, que nos permite ir rescatando el significado del texto, que lo hacemos sin pensar, eso lo vamos a propiciar a instaurar precisamente en preescolar y en primaria. Para eso es, ¿no? Para eso son las estrategias de lectura, para que ese es el camino en el que tú lo encauzas a la comprensión lectora. O sea, no es dejándole las 1000 lecciones y las 1000 preguntas después de la lección, ¿no? ¿Cómo trabajas comprensión lectora? Pues lo dejo que lea y luego que responda las preguntas. Y entonces ya el niño se tiene que volver a regresar 1000 veces al texto para poder responder las preguntas y así rescatar la información. Y sí, bueno, ok, es como una estrategia de muestreo, ¿no? Que me pueda decir si esto pasó o no pasó, o cuál es la información que está faltando. Pero nos hemos olvidado de la predicción, de la anticipación y de la inferencia. ¿Qué está ahí implícito en el texto que no está escrito? Que tuve que que lo deduje y que fue porque lo analicé. O la anticipación en los niños que están iniciando la lectura tan importante que es que yo le tape el final de la palabra y eso lo obliga a leer 3 palabras atrás para que él encuentre cuál es esa palabra que está ahí con la pista, ¿no? Con el inicio de la palabra, que pueda hacer ese cierre. Pues bueno, sí me angustia, pero estamos trabajando en ello y creo que poco a poco creo que va a ir volviendo a recuperar un lugar. Por lo menos en la zona espero que sí. Bueno, entonces seguimos. La lengua materna dentro de nuestros planes y programas sigue permaneciendo un enfoque comunicativo y funcional. La descripción de sucesos relevantes y significativos, que el escrito, el lenguaje hablado tenga una intención comunicativa, que yo pase a exponer no solamente para que el maestro me califique, sino que paso a exponer para que los papás
de mis compañeros sepan en lo que hemos estado trabajando. Hay una intención comunicativa, que yo grabe un programa de radio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay una intención comunicativa, porque no es solamente pasar a decir una poesía, sino que la estoy diciendo en esto que va a quedar grabado y que voy a difundir con otras personas y que por eso es importante, ¿no? Como que cobra relevancia, darle esa relevancia, esa utilidad, ese propósito. Instructivos, secuencias, autobiografía, mapas mentales, exposiciones de los temas. Pues son las estrategias que nos van a complementar en el área y con las que nosotros podemos vincularnos en el aula regular. Porque si ya bien es cierto que les dije en un inicio que es importante respetar el área en el enfoque terapéutico de la misma, de las necesidades que hay por las condiciones que atendemos, también es cierto que no podemos trabajar desvinculados al aula regular. O sea, no todo es el aula de recursos. No, mi trabajo es nada más llegar a sentarme, acomodar mis sillitas y pasarlos de dos en dos. No, mi trabajo es también ir al aula y asesorar y modelar a mis compañeros maestros, porque son ellos los que tienen al niño todo el día, ¿no? Y ahí les van a estar repitiendo, a ver, di buenos días, ¿no? O sea, ellos tienen que apropiarse de mi metodología porque le van a dar continuidad. Claro que yo tengo que tener mi metodología también bien trabajada para que todo esto funcione, ¿no? Y sí, es como un juego de malabares en donde nosotros tenemos que ir dándole juego a cada uno de los elementos, a los padres, a los alumnos, al docente, a la parte clínica, a los otros especialistas de la USAER, a todos, ¿no? Al contexto en general, al contexto escolar, a la comunidad escolar y a la comunidad que está afuera también, ¿no? En la medida de lo posible. Y pues bueno, eso sería todo. Creo que me extendí muchísimo, pero era necesario. Estos son los dos libros que yo les sugiero. Y por favor, si pueden y tienen otra bibliografía que compartir con nosotros, pueden hacerlo, escribirnos algún comentario bonito, agradable, se vale también. Y que bueno, vayamos haciendo una comunidad de maestros de comunicación de la USAER, que nos vaya retroalimentando el trabajo y que pues vayamos haciendo cada día una práctica más profesional y más segura, ¿no? Y mejor preparada. Les agradezco. Bye.